Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, esta vez no es para hablar o para expresar una poesía o algo artístico. Este video quiere abordar el lenguaje inclusivo tan conflictivo últimamente desde el punto de vista de una mirada del derecho, el derecho al lenguaje inclusivo. Tendríamos que ir ordenando, yo esto no lo tengo ni macheteado, así que lo voy a ir improvisando un poco. El lenguaje en general no nace en academias, ni en reales academias, ni en oficinas, ni en bibliotecas. El lenguaje nace en la necesidad humana de comunicarse unos con otros y puede ir obviamente modificándose en este transcurrir. Y cuando se va modificando, generalmente queda afuera de los libros reglados por las academias. Por eso se habla siempre a posteriori de que la Real Academia aceptó tal palabra. Primero la palabra se impone, después las academias la aceptan, y no es a la inversa. No es que nosotros tenemos que hablar conforme mandan los académicos o conforme mandan los diccionarios. Los diccionarios toman las palabras, no las crean, las crean las comunidades, las palabras, los seres humanos, individual y colectivamente. Con el lenguaje inclusivo está pasando algo así. Hay parte de la comunidad, yo no voy a hablar de lenguaje inclusivo, pero exclusivamente por fiaca intelectual y porque tengo como 60 años, entonces ya no tengo ganas de aprender algo nuevo en este sentido. O sea, lo quiero aprender, pero no voy a aprender a usarlo porque me voy a patinar y voy a meter la pata cada rato. Lo cual no significa que no esté intentando con esto dar un empujón a un tema que es interesantísimo. No va la vida de la gente, no va el hambre de la gente, no va el miedo a la muerte, no va, bueno, pero en el lenguaje, como parte de la cultura, que es una parte, pero sustancial, vaya si no, eh, la participación en esto de inventar formas de decir, estructuras gramaticales o palabras, es, diría, un modo por excelencia de participar en la cultura. No hay forma, miento, hay pocas formas tan importantes de participar en la cultura como creando palabras, creando modos de expresión. Los lenguajes son vivos, son móviles, no son quietos. Vuelvo a repetir que el diccionario registra el lenguaje, no crea el lenguaje, lo registra, lo anota, lo deja en un papelito para que alguien de otra lengua sepa de qué se trata, o nosotros mismos sepamos cuántos significados tienen las palabras. Dicho esto que sobre lo que es culturalmente el lenguaje inclusivo, eh, está claro que participar en crear nuevas palabras o nuevos modos de decir es un modo de participar en la vida cultural. En la provincia de Buenos Aires, yo soy de La Plata, de donde yo soy, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la educación y a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Más claro, échale agua. Tomar parte de la vida cultural de la comunidad, que es la formulita que utiliza el artículo 198 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, incluye obviamente participar en la construcción, creación, modificación del lenguaje. Así como hay palabras que por ahí se dejan de usar, eso también es modificar el lenguaje. Y nadie diría, hay que seguir usándola obligatoriamente. Es muy complejo plantearlo así. Y me parece injusto y además cercenar el derecho a expresarse de un modo distinto, siempre y cuando yo creo permita la comunicación, que es el sentido de existir del lenguaje, ¿no es cierto? Y yo voy a agregar una cosa anecdótica que da para discutir, pero que tengo posición tomada también. Entonces, hay claramente un derecho constitucional a participar de la creación del lenguaje. Esto incluye el lenguaje inclusive, que todes quieren, o no todes quieren incluir justamente. Un lenguaje inclusivo que no todes quieren incluir. Y usé el todes, que no lo voy a usar seguramente porque no me sale y no creo que lo incorpore a esta altura del partido. Eh,
Esto por un lado. En la constitución de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, hay un artículo 32, cada provincia, para el que no sea abogado, tiene su constitución, digamos, sin desmedro de que todas deben responder y adecuarse a la Constitución Nacional. La provincia de Buenos Aires, la que mencioné antes, la ciudad de Buenos Aires, Cava, tiene en su constitución, estatuto constitucional, en el artículo 32 consagrada la democracia cultural, que es algo parecido, prohíbe la censura, es un poco menos abierto quizás la redacción de la constitución porteña, vamos a llamarle. Pero bueno, protege y difunde manifestaciones de la cultura popular, dice, hay un artículo dedicado a la cultura, bastante genérico. No se ve que la modificación del lenguaje vulnere ningún derecho constitucional, sino al contrario, es un modo de participar la comunidad, los individuos y los grupos en la creación de nuevas palabras, nuevas estructuras gramaticales, esto es, participar en la vida cultural. Toda negación de esto, me parece a mí, implica una violación constitucional. Si bien creo que hay que tener muy buena fe en la interpretación, escuché a la ministra Cava, que por supuesto no soy partidario político de ese gobierno, pero escuché a la ministra Cava y dijo algo que tal vez haya que atenderlo, o tal vez no lo sé, no soy pedagogo, que es esto de que el lenguaje inclusivo puede dificultar la comprensión de texto, puede dificultar el aprendizaje de los chicos más chicos. Tal vez el mío complicaría. Si yo fuera a una escuela y me enseña un docente con lenguaje inclusivo, me vuelvo loco, creo. Tal vez un chico al contrario, naturalizar el uso de las palabras nuevas, del todes, del nosotros y de todas las que correspondan por ese modo de hablar nuevo que se está queriendo impulsar, que es un cambio cultural que se quiere impulsar, que tiene que ver con la inclusión de los géneros diversos o directamente con generar el lenguaje, que no tenga género, me parece que es positivo. Así que bueno, es lo que quería decir. La constitución de la provincia y la constitución de Cava parece que no tienen obstáculos en que el lenguaje inclusivo progrese, hay un derecho a participar en la vida cultural de parte de cada persona y de cada grupo de personas, de cada institución, sindical, docente o cual sea. Así que creo que, bueno, con esto dejo sentada una postura, esta vez no es artístico, pero es el lenguaje, y el lenguaje no es poca cosa. Con el lenguaje podemos aprender a pensar o pensar de una manera u otra. El lenguaje crea realidades, si bien, más bien yo tiendo a pensar que las describe, pero bueno, es creador de por lo menos la estructura mental de las personas sobre la realidad, o sea, de la subjetividad de las realidades. Así que ese es todo lo que quería dejar dicho en un tema que me resulta muy interesante. También quiero dejar dicho una salvedad que es personal, que me parece que es un exceso intentar incluir obviamente el arroba y la X como forma. Yo creo que con la E es suficiente. Creo que en educación, todos lo sabemos, se le llama docente a los docentes y a las docentes, femenino y masculino, es la misma palabra con E, ahí está naturalizado en inclusivo. La palabra presidente también es inclusivo, incluye presidentas y presidentes varones. No existe la palabra presidentos, paradójicamente, y sin embargo nació la de la presidenta. Bueno, el lenguaje tiene complejidades y los impone el uso. Si nadie le da bolilla a esto, esto va a fracasar. Si esto crece en la sociedad, va a ser un éxito, va a ser una modificación cultural real. Mientras tanto hay gente que lo intenta y creo que hay que respetarlo, hay derecho a intentarlo, hay derecho a intentar agregar nuevas cosas en la vida cultural y más que nada en el lenguaje. Gracias, nos vemos, un gusto.